Un joven periodista de curiosidad insaciable junto a su intrépido perro vivirán una gran aventura persiguiendo el secreto de un gran tesoro que oculta la maqueta de un barco. Hoy te lo cuento resumido, Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Película que a la fecha de subido este video, se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max. Antes de empezar, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un resumen. Esta historia comienza en París, con un joven periodista llamado Tintín, que cuando le estaban haciendo un retrato, su perro llamado Milou empieza a olfatear a un sospechoso señor que extraía las carteras de los bolsillos de las personas. Y aquel tipo era muy habilidoso en lo que hacía. Y después de eso, y sin enterarse de aquello, Tintín queda maravillado cuando encuentra la maqueta de un barco de 3 mástiles llamado el Unicornio, que había sido construido hace mucho tiempo por un capitán llamado Francisco de Haddock. Y Tintín compra aquel barco por un precio muy accesible. Y cuando ya había concretado la compra, aparece un señor llamado Barnaby que pretendía hacerse con el barco, pero como Tintín no quería venderlo, este señor le advierte que esa pieza lo llevaría a un gran mar de problemas. Y después, también aparece un señor llamado Iván Sacarín, y este intenta decirle que aquella maqueta era una pieza importante en la historia de la mansión Moulinsart que acababa de adquirir, pero Tintín seguía firme en su decisión de que aquel barco no estaba a la venta. Sacarín queda visiblemente enfurecido y decepcionado de no haber podido conseguir el barco, así que le pregunta al vendedor sobre quién era aquel joven. Más tarde, Tintín llega a su casa preguntándose sobre los secretos que tiene escondido aquel barco, y en eso, un gato entra por su ventana, y cuando Milou lo ve, empiezan a armar todo un alboroto por la casa, resultando así en la ruptura de uno de los mástiles de aquel barco. Y sin darse cuenta, de aquel mástil roto cae un rollo que queda atrapado en el fondo del mueble. Y entonces, aún teniendo dudas sobre esos secretos escondidos, Tintín va a la biblioteca a buscar más información, y allí descubre que antiguamente en la mansión Moulinsart vivía Francisco de Haddock, capitán del desafortunado barco Unicornio, y que en uno de sus peores viajes, aquel barco no pudo llegar a su destino porque fue atacado por piratas, y Haddock fue el único que logró sobrevivir. Y por eso es que cuando regresó a casa, juraba que su nombre estaba maldito. Aquel barco solamente llevaba ron y tabaco, pero muchos creían que también llevaba un cargamento secreto. Y las últimas palabras del capitán Haddock decían que solo un verdadero Haddock descubriría el secreto del unicornio. Y más tarde, cuando Tintín regresó a su casa, se da cuenta que su barco había sido robado. Y entonces, ya sospechando de quién fue el que se lo robó, va a la mansión Moulinsart para reclamar su barco. Y al conseguir adentrarse en ese lugar, encuentra su maqueta encima de uno de los muebles. O eso era lo que creía, porque en ese momento aparece Iván junto a su mayordomo Néstor, y ellos le dicen que aquel barco no era el suyo, y lo confirma fijándose en los mástiles que se encontraban intactos. Entonces, Tintín empieza a tener más interrogantes porque supuestamente solamente debería de existir un barco así, y además también se preguntaba el por qué Sacarín quiere conseguir ambos. Y como Tintín estaba sacando más conclusiones y preguntas de las que debería, Sacarín lo retira de su mansión. Al llegar a su casa, se da con la sorpresa de que todas sus habitaciones habían sido removidas, y cuando revisa debajo del mueble en donde estaba su barco, encuentra el rollo que antes se había caído. Al desenrollarlo encuentra un pergamino, y allí había una frase escrita que hablaba sobre 3 hermanos y 3 unicornios, y además, también habían 3 símbolos extraños que Tintín no lograba darle sentido. Y en ese momento, suena el timbre de su edificio, y al bajar, encuentra en la puerta al señor Barnaby. Este le advertía sobre los peligros de tener esos barcos, y también le dice que su vida estaba en riesgo, y cuando estaba por decirle quién estaba detrás de todo eso, unos sujetos logran abatirlo allí en la puerta. Y este señor, con su último aliento, marca con su sangre algunas letras del periódico que llevaba consigo. Más tarde, llegan los detectives Hernández y Fernández, y Tintín les dice sobre las letras que Barnaby había marcado, y entonces descubre que aquellas letras formaban la palabra Carabullán. Y cuando ya se iban, ellos le comentan que están tras el hurtador de carteras, pero que ellos ya habían ideado una forma de sorprenderlo. Y entonces, cuando ya se iban, el carterista intenta robar las billeteras de los detectives, pero al caer en su trampa y luego intentar escapar, se topa con Tintín, a quien con mucha facilidad logra quitarle su cartera en donde se encontraba el pergamino. Y por más esfuerzos que hizo, Tintín no pudo alcanzarlo y el ladrón consigue escapar. Pero esa situación no desanimó al buen Tintín, y continúa su camino de conseguir respuestas sobre aquellos misteriosos barcos. Y entonces, cuando regresaba a su casa, es interceptado por unos sujetos que lo meten en una caja y lo llevan a un barco que tenía como destino a Carabullán.
Allí, aquellos sujetos empiezan a revisar todos los bolsillos de Tintín, y en eso aparece Sacarín, y le dice que está buscando el otro pergamino del unicornio. Pero como ellos no sabían que a Tintín se lo habían robado junto con la billetera, lo mantienen encerrado en una de las celdas del barco hasta que se decida a hablar. Y entonces, aparece Milú, que había logrado infiltrarse en la nave, y con sus filudos dientes empieza a romper la soga que sujetaba a Tintín. Y luego, cuando los tripulantes descubren que Tintín se había escapado, ellos desploman la puerta para poder entrar, pero Tintín ya había logrado salir por una de las ventanas. Y entonces, así logra llegar a la cabina del capitán del barco, que decía haber sido encerrado y embriagado por muchos días, mientras Sacarín controlaba a todos sus tripulantes. Y luego, aquel capitán se presenta como Archibaldo Haddock y le dice que hay un bote salvavidas en cubierta. Tintín se queda sorprendido al saber que Archibaldo era parte de la familia Haddock de la mansión Moulinsart, y Archibaldo, al ver que Tintín sabía mucho, le dice que el secreto del unicornio solamente lo conocía su familia, porque fue pasado de generación a generación, que su abuelo en su lecho de muerte le había contado toda la historia, pero como él estaba tan afectado con su partida, se embriagó en alcohol y al despertar no recordó nada de lo que su abuelo le había contado. Y además, Archibaldo también le dice que Francisco de Haddock había tenido 3 hijos, y que ahora él era el último de los Haddock. Y entonces, Tintín se da cuenta que Francisco de Haddock en realidad había construido 3 unicornios, y que Sacarín ahora andaba buscando el tercer modelo del barco. Y luego, después de encontrar el bote salvavidas para que puedan escapar, Tintín primero se dirige a la sala de comunicaciones, y tras escuchar sobre un arma secreta llamada el Ruiseñor Milanés, allí descubre que el tercer barco lo tenía un jeque llamado Omar Ben Salah, y que actualmente se encontraba en el puerto de Bagdad en Marruecos. Y entonces usa el telégrafo para poder enviar un mensaje, pero en eso es descubierto por los tripulantes del barco y empiezan a perseguirlo por todo el lugar. Así que muy rápidamente se dirige al bote salvavidas que tenía listo Archibaldo, y entonces logran escapar. Y Sacarín, después de descubrir que Tintín ya sabía sus planes, ordena a sus hombres perseguirlos y encontrarlos a como de lugar. Mientras tanto, Tintín le explica a Archibaldo los planes que tenía Sacarín, y le dice que él es una pieza importante, ya que solo un verdadero Haddock podría descubrir el secreto del unicornio. Pero Archibaldo estaba confundido, porque éste no podía recordar absolutamente nada de lo que su abuelo le había contado en su lecho de muerte. Por otro lado, Fernández y Hernández se encuentran con el carterista que se llamaba el señor Panza, y aunque ven en su casa la enorme colección de carteras, y además reciben su confesión excusando sus actos diciendo que era cleptómano, estos 2 oficiales seguían sin sospechar nada de aquel señor. Pero entonces, encuentran la billetera que había hurtado de Tintín. Por otro lado, el capitán Archibaldo había encontrado una botella de licor, y con pocas neuronas en la cabeza, enciende una fogata en medio del bote, y cuando intenta apagarla tirándole más licor, hace que el bote quede inservible y queden varados en medio del mar. Y entonces, cuando pensaban que no les podía ir peor, aparece un hidroavión que empieza a dispararles. Pero Tintín, con total puntería, le dispara al motor del avión obligándolos a que aterricen. Y así, Tintín captura el hidroavión y se suben para continuar con su viaje. Y cuando parecía que todo iba bien, se cruzan con una tormenta eléctrica, y luego de haberse quedado sin combustible, se estrellan en el desierto. Así ellos caminaron y caminaron, hasta que Archibaldo, por el calor y su obligada sobriedad, empieza a tener alucinaciones. Y entonces, a través de esas alucinaciones, empieza a recordar la historia que su abuelo le había contado. Hace tiempo, el unicornio capitaneado por Francisco de Haddock se topa en los mares con el pabellón rojo. Aquel pabellón era tripulado por temidos piratas, y en vez de huir, Haddock se prepara para enfrentarlos. Así fue como esa épica batalla dio comienzo, con ambos barcos juntándose y sus tripulantes abordando los barcos que ya estaban en llamas por los cañones que se lanzaron. Fue entonces que lograron hundir el pabellón rojo, pero los piratas aún estaban en el unicornio. Y entonces, aparece una silueta muy imponente que salía entre las llamas. Y eso fue lo único que logró recordar, porque Archibaldo cae medio desmayado por su sobriedad. Por la noche, gracias a los ladridos de Milú, ellos son rescatados por una patrulla de la Legión extranjera francesa que los lleva hasta las cercanías de Bagdad. Allí Archibaldo, luego de volver a beber licor y extinguirse su sobriedad, empieza a volver a recordar lo que pasó en el unicornio. Aquella extraña sombra era Rackham el Rojo, y aunque Francisco de Haddock empieza a enfrentarlo, este no pudo contra todos sus hombres. Y después, luego de tomar el barco, Rackham amenaza a Francisco con deshacerse de sus hombres si es que no le decía dónde estaba el cargamento secreto, y entonces, sin más alternativa, Francisco les da la ubicación de aquel gran tesoro. Pero Rackham,
incumpliendo su palabra, de todas formas empieza a lanzar a sus hombres al mar que estaba infestado de tiburones. Y así, Francisco, sin nada más que perder, se libera de las sogas que lo sujetaban y se dirige a la armería para volcar toda la pólvora y hacer explotar el barco, pero entonces, Rackham lo descubre e intenta anular los planes de Francisco. Pero pese a todos los intentos que hacía Rackham de evitar que las chispas lleguen a los barriles de pólvora, Francisco lo vence y descubre su identidad. Entonces, Archibaldo se da cuenta que Sacarín es descendiente de Rackham el Rojo y que no solo buscaba los pergaminos y el tesoro, sino también a él. Ya que Francisco, después de hacer explotar el unicornio con todos los piratas a bordo, recibe la maldición de Rackham y le promete que en alguna vida se volverían a encontrar y tomaría venganza. Y así fue como todo el tesoro se hundió junto al unicornio, o casi todo, porque Francisco pudo recuperar un poco levantando su sombrero. Entonces, Tintín, luego de escuchar aquella historia, saca la conclusión de que Francisco de Haddock había dejado aquellas 3 maquetas del unicornio para dejar pistas en un acertijo ocultando el secreto de la ubicación de su barco hundido, pero solo un verdadero Haddock podría resolver aquel acertijo. Y entonces, sabiendo eso, Archibaldo se promete encontrar el tesoro antes de que lo haga Sacarín. Y más tarde, estos dos se dirigen a Bagdad, y allí se dan cuenta que Sacarín también ya había logrado llegar. Y mientras caminaban por las calles, descubren que 2 sujetos los estaban persiguiendo. Aquellos 2 sujetos eran Hernández y Fernández, que habían llegado a ese lugar gracias al mensaje que Tintín había enviado por el telégrafo. Y entonces, ellos le dan a Tintín su billetera que habían logrado recuperar del carterista. Y dentro de la billetera, se encontraba el pergamino que Tintín había encontrado al principio de esta aventura. Y después, ve en un gran cartel la palabra ruiseñor milanés, y entonces supo que eso estaba relacionado con Sacarín. Aquel cartel promocionaba el concierto de Bianca Castafiore, una cantante de ópera que haría su espectáculo en la mansión de Omar Ben Salad. Y el que había organizado ese concierto fue Sacarín. Por otro lado, Tintín le da el pergamino a Archibaldo para que lo cuide, y después, ambos logran colarse entre los invitados. Allí Tintín logra observar la tercera maqueta del barco unicornio, que se encontraba resguardada en una caja cubierta de vidrio antibalas, y cuando Bianca Castafiore empezaba su concierto, Archibaldo sale huyendo de ahí por lo aguda que era la voz de la cantante. Y cuando ya estaba alejado del sonido, aparecen los secuaces de Sacarín para interceptarlo y quitarle el pergamino. Y en otro lado, Tintín vio a Sacarín acompañado de un águila, y cuando la aguda voz de Bianca empieza a romper todos los cristales, incluido el que rodeaba el barco, Sacarín suelta a su ave para que tome aquella maqueta y busque el rollo del pergamino. Después de eso, Archibaldo y Tintín van tras el vehículo en donde se encontraba Sacarín, y gracias a unas maniobras y gracias a Milú, Tintín logra obtener los pergaminos que tenía Sacarín. Pero como la persecución aún no terminaba, el águila de Sacarín logra recuperarlos. Pero nuevamente Tintín logra tomarlos, y así estuvieron disputándose los pergaminos una y otra vez. Y finalmente, cuando Tintín estaba yendo detrás del águila y logra capturarla, se da cuenta que los pergaminos se superponen mostrando así números ocultos. Y como Archibaldo y Milú habían sido capturados por Sacarín, Tintín suelta al ave para poder salvarlos, ya que habían sido atados y lanzados al mar. Y después de haber sido salvado, Archibaldo estaba muy enojado porque Sacarín nuevamente había robado su barco. Y Tintín se encontraba frustrado por haber fracasado en su misión de conseguir los pergaminos, pero luego de escuchar las palabras motivacionales de Archibaldo, a Tintín se le ocurre la idea de rastrear las frecuencias de radio del barco con ayuda de los oficiales, para así saber en qué puerto desembarcarán y así poder alcanzarlos. Y entonces, cuando aquel barco atracó en el puerto de París, en el muelle lo estaban esperando Archibaldo y Tintín, que junto con la policía lo emboscaron para poder atraparlo por el crimen que cometió contra Barnaby, quien era un oficial encubierto. Y cuando parecía que ya lo tenían, Sacarín saca un arma, y con ayuda de sus secuaces, logra liberarse y subirse a una grúa de desembarco. Este sujeto muy salvajemente intentaba deshacerse de Archibaldo, y cuando se tuvieron frente a frente, Sacarín le confiesa que su ancestro es Rackham, y que hará de todo para que su venganza contra los Haddock sea cumplida. Y así, ambos libran una batalla en donde claramente se veía a Sacarín como ganador, pero después de que Archibaldo le lance botellas y lo acorrale, Sacarín toma los 3 pergaminos del unicornio y pretendía quemarlos. Pero entonces, aparece Tintín para arrebatarle los pergaminos, y así Archibaldo aprovecha la conmoción para lanzarlo al mar, para luego ser rescatado y arrestado por los oficiales. Y después, al amanecer, Archibaldo y Tintín superponen los pergaminos, y allí logran observar las coordenadas de la ubicación del tesoro del unicornio. Ambos se sentían súper contentos con eso,
y cuando van hacia las coordenadas que indicaban los pergaminos, llegan a la mansión de Moulinsart. Allí son recibidos por el mayordomo Néstor, y cuando entran a la bodega, descubren que había un pasadizo que llevaba a una habitación secreta. En aquella habitación se encontraba un globo terráqueo, y Haddock, al verlo, notó rápidamente que había una isla mal ubicada, ya que él conocía el mar como la palma de su mano y jamás había visto dicha isla. Entonces, Tintín supo lo que decía la leyenda, sobre que solo un Haddock podría encontrar el tesoro, o sea, solo podría hacerlo una persona que conozca el mar como un día lo hizo Francisco. Y así, luego de presionar la isla del globo terráqueo, encuentran el sombrero de Francisco junto con todo el oro y las joyas que aquel día pudo recuperar tras la explosión de su barco. Y no solo eso, también Tintín encuentra un pergamino que hablaba sobre los quintales de oro que se encontraban en el fondo del mar. Y así, Archibaldo y Tintín se alistaban para su nueva aventura. Y así termina esta historia. Espero te haya gustado este resumen, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un video. Muchas gracias y hasta la próxima.